Hasta aquí llegué, alcancé a gritar cuando se sumió el piso. Me pareció una mañana normal, fría de septiembre. No pensábamos que se presagiase un temblor de la magnitud que fue. Hasta el 19 de septiembre de 1985, esto era un edificio de 7 pisos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Junto con un equipo de colaboradores, 11 en total, en el 5º piso, hacíamos un condensado informativo de la prensa escrita, de televisión y radio, que se enviaba a distintas dependencias, incluyendo, creo, Presidencia de la República. Un compañero, Albor, gritó de pronto, «¡Tiembla!», y yo le dije, «Serán tus piernas». Luego, una compañera, «No», dice, «está temblando». Me levanté, me acerqué con mis compañeros por allá y les dije, «No se preocupen, yo ya he pasado temblores en este edificio y es fuerte». «No se preocupen», pero el temblor continuaba. Empezaron a caer pedazos de yeso, pedazos de concreto, los plafones se movían desordenadamente y empezamos con terror, con miedo, con terror y entramos en pánico. 2 compañeras se hincaron a rezar, otra de ellas se fue corriendo a los elevadores, ahí murió aplastada. A los 8 días la rescataron. De repente, el movimiento ondular pareció pararse de seco. El edificio tronó en sus cimientos como un tronco cuando lo arranca. Giró al contrario de las manecillas del reloj de cómo funcionan y nos desplomamos todos en torbellino. Ahí quedaron mis 8 compañeros, 3 nos salvamos. Eran muy fieles, eran muy chambeadores. Nos queríamos, íbamos a comer juntos. ¿Cómo olvidarlos? No se puede olvidar a una persona así. Yo caí, yo rodé desde el 5º piso con este brazo aprisionado en una losa y en un escritorio. Por eso no pude escapar, porque estaba atorado. Escuché pasar entre los escombros, dije, «Estamos escarbando, ¿quién hay por aquí?». Les di mi nombre, salieron, solo perdieron zapatos y tuvieron unas heridas. Prometieron mandar apoyo, pero pasaban las horas y nadie venía. No sé cuánto pasó, cuando llegaron 2 marinos, con sus linternas checaron mi brazo y dijeron, «No es posible llevarlo». Se fueron por herramienta, pero allí no regresaban. Entonces tomé la decisión más grande, o una de las más grandes decisiones de mi vida. Jalé con todas mis fuerzas el brazo para que se rompiera. Estaba roto en cúbito y radio. Sentía que solo unos ligamentos la unían con el resto de mi cuerpo, pero no se rompió. Me dolió hasta el corazón, pero no se rompió el brazo. Me vencí y le dije a la muerte, «Adelante». Me quedé dormido o me desmayé, quién sabe qué pasó. Desperté hasta que los marinos, los mismos marinos que habían venido, me movían para poder palanquear y cortar. Lo hicieron, mi brazo estaba hinchadísimo, era el doble
de lo que es ahora. Estaba roto, con sangre por dentro. Me subieron y la ambulancia no jalaba. La empujaron, me llevaron a la clínica del Seguro Social que está en Niños Héroes, me inyectaron algún calmante. Ahí volví a nacer.